Hermanos, este capítulo retoma lo que había pasado con David, justo cuando el capítulo 28 lo interrumpió, ¿verdad?, con ese suspenso para hablarnos de Saúl y la divina de Endor. Habíamos visto en el capítulo 28, versículo 1 y 2, que se nos dijo esto: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ese episodio se había interrumpido presentándonos la historia de Saúl y la divina de Endor, provocando suspenso de qué iba a pasar con David en ese momento. Hay que recordar otra vez que estaba con un ejército enemigo, siendo el guardaespaldas personal de Aquis, a punto de atacar a su propio pueblo. Esta era, hermanos, la encrucijada en la que David se había metido. Y es indudable al ver el pasaje que Dios tiene el poder para servirse de cualquier cosa y de cualquier persona para lograr su propósito. Y todo esto, por supuesto, sin hacer violencia a la voluntad de sus criaturas. Proverbios 16:4 nos dice estas palabras: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Es decir, que aún el hombre malvado, el hombre pecador que se opone conscientemente a la voluntad de Dios, termina cumpliéndola de maneras en que ni siquiera se da cuenta. Así, hermanos, los filisteos habían guardado, sin saberlo, la vida de David. Y eran los mismos filisteos que servirían para traer juicio sobre Saúl. Aquel día se hizo patente, por enésima vez, como lo hemos visto en este libro, que el favor de Dios estaba con David y no con Saúl. Con Saúl estaba más bien el juicio de parte de Dios, que se va a cumplir en el capítulo 31. Así pues, podemos titular a este capítulo como Dios usa a sus enemigos para proteger a David. Dios usa a sus enemigos para proteger a David. Los filisteos eran enemigos de Dios, y los filisteos habían sido también, y eran hasta ese momento, enemigos de David. Dios había levantado a Saúl para destruir a los filisteos, y David sabía que de él como rey se esperaría lo mismo. Pero ¿cómo Dios, hermanos, protege a David según este capítulo? Recuerden que David parecía acorralado. Había estado fingiendo lealtad a los filisteos con tal de escapar de la mano de Saúl. Le hizo pensar a este rey que en realidad David se había cambiado al bando de ellos. Cuando vimos en el capítulo 28 que David en realidad estaba guerreando contra los enemigos de Israel, evitando sistemáticamente tener que enfrentarse con su propio pueblo. David había logrado engañar a este hombre y así había logrado también esconderse de Saúl. Pero ahora estamos en ese punto en el que David ya no tiene escapatoria. David está por enfrentarse a su propio pueblo y Aquis le dice: tú vas a estar a mi retaguardia, vas a ser el encargado de cuidar mi vida. Pero Dios, hermanos, no iba a permitir que este siervo peleara en el bando de sus enemigos. Así que, ¿qué es lo que Dios hace? Usa a los príncipes de los filisteos en su providencia para que empiecen a quejarse, y David se ve obligado a salir. Vean cómo presentan su queja ellos en el versículo 3. Ellos preguntan: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre,
para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Ellos estaban pensando de manera correcta. Era muy peligroso tener a alguien, ¿verdad?, del bando enemigo dentro de la misma guardia del rey. Y ellos preguntan, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? En otras palabras, este plan era una locura. Los príncipes se enojan, recuerdan el canto, algo que se había convertido en un proverbio para Israel y que los filisteos también conocían. Los filisteos sabían que David había matado antes a Goliat y había guerreado contra ellos. Así que Aquis se ve obligado a despedir a David, no sin vindicarlo antes 3 veces. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué sentiría David cuando Aquis hablaba de su fidelidad? Ya lo mencionó en el versículo 3. Aquis lo repite en el versículo 6, se lo repite a David ahora. Le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Y en el versículo 9 le vuelve a repetir, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Quizá, hermanos, David al escuchar esa declaración estaría pensando en la manera en la que él había decidido esconderse con los enemigos. Y había tenido que fabricar toda una simulación, pensando que esa era la única manera en que podía preservar su vida. David, en efecto, era un hombre recto, aunque el momento en que lo vemos aquí no era su mejor momento. David persiste en esa simulación. Vean en el versículo 8 cómo responde. David dice, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor el Rey. Como queriendo otra vez justificar esa simulación que ha construido. Aquis lo despide. David se tiene que ir después, versículos 10 y 11, vemos eso. Y si tomamos en cuenta lo que va a pasar en el capítulo posterior, David va a llegar a Siclag, se va a dar cuenta de que han saqueado la ciudad, se han llevado a las mujeres, se han llevado el ganado, se han llevado las cosas. Creo, hermanos, que bien podemos pensar en que Dios había orquestado todo esto para proteger a David y para que David no se involucrara en la batalla. Imagínense lo que hubiera pasado si David hubiera tenido que estar allí. Por un lado le ha jurado lealtad a los enemigos de Dios, y por otro lado está este hombre a quien él rendía fidelidad, a quien él ha perdonado más de una vez, a quien considera como el ungido de Jehová, pero un hombre que al mismo tiempo quiere matarlo a él. ¿Y qué mejor oportunidad habría para matar a David, para Saúl, que decir, miren, se ha cambiado al bando de los enemigos, hay que darle muerte a este traidor? De nuevo, Dios no iba a permitir eso. Pero ¿de qué otra manera podía escapar David? Si no es, hermanos, que Dios lo hubiera puesto entre la espada y la pared. Era un callejón sin salida. Pero como un prisionero que es librado justo al último momento, David queda libre de una situación desesperada. Y en ello, hermanos, esta es la aplicación. Lo que vemos es la providencia especial de Dios. Dios gobierna absolutamente todas las cosas. No hay ni una sola molécula que le sea rebelde en este mundo. Pero Dios gobierna de una manera especial todos los eventos para bendecir a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para cumplir sus propósitos con su pueblo. Y el Señor ya había dicho que quien iba a ser el rey iba a ser
David. Por eso, Dios guardó su vida, incluso de esta manera. Y repito, lo que vamos a ver en el próximo capítulo, creo que sirvió también para mantener a David lejos de la batalla. ¿Qué mejor manera de mantenerlo ocupado que tener que hacer alguna misión, como lo tuvo que hacer David, y tener que recuperar su ganado, sus posesiones, sus mujeres, su gente? Y algo otra vez, hermanos, que lo iba a mantener dependiente. Lección tras lección, vemos cómo Dios va educando, va instruyendo a su siervo para que sea el rey que el pueblo necesitaba, el rey que Dios quería, un rey, como lo va a llamar el Señor, conforme a su voluntad. Y en esa providencia especial es que nosotros también hallamos un lugar, tenemos un refugio, porque la Escritura nos dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a los que creen en Cristo. De la misma manera, entonces, podemos decir, esa providencia especial que vemos, esa manera tan minuciosa en la que Dios guarda a su pueblo, es la misma manera en que Dios obra con nosotros. Y la razón, hermanos, por la que podemos decir que estamos aquí hoy y no estamos en otro lugar, o incluso, podría decir alguno, no estamos muertos, que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Y por eso, hermanos, sigámoslo alabando. Amén.